Shalom, mis amados hermanos, es un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente y hoy tenemos el Salmo 52, un salmo que tiene como título Futilidad de la jactancia del malo. Futilidad, la palabra tiene como significado insignificancia, falta de valor e importancia. Entonces hoy veremos cómo David, porque es un masquil de David, una enseñanza, instrucciones que da David para su pueblo, para que sea cantado, porque dice al músico principal, masquil de David. David nos quiere enseñar, el Espíritu Santo, más bien, quiere enseñarnos a través de David, que el hombre, por mucho que se jacte en su maldad, es insignificante. Por mucho que quiera permanecer en su maldad, será castigado por el Dios justo. Vamos a ver que este salmo fue escrito en el momento cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl diciendo: David ha venido a casa de Ahimelech. Esa historia, sabemos que David era perseguido por el rey Saúl y de pronto David va a ver a los sacerdotes y ve a Ahimelech, y uno de los siervos de Saúl lo delata, y eso lo podemos encontrar en 1 de Samuel 22, en los versículos 9 y 10, precisamente cuando Doeg habla acerca de David y le dice: yo lo vi allá, y que le dieron pan y que también le dieron la espada de Goliat. Entonces vemos que David escribió lleno del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien inspiró a David a escribir estas palabras, pero él se sentía mal, porque este hombre Doeg no solamente habló mal acerca de David, sino que también mató por mandato de Saúl a toda una familia sacerdotal de 85 hombres, y a sus familias y a sus hijos y a todos los niños. Entonces vemos que David se enfureció en su corazón y empezó a hablar por el Espíritu Santo estas palabras que vamos a ver hoy. Y en la Biblia no está registrado precisamente cómo murió Doeg, pero vemos la maldición que Dios habló, que quedó escrita para este hombre, y no solamente para él, sino para todos aquellos que se comportan igual que Doeg, que son cobardes, que no se paran por la verdad, sino que por su propia vida traicionan la verdad para guardar su vida, para guardar su reputación o para que le aplauda el gobernante. Y es lamentablemente lo que sucede en el día de hoy en muchas personas, que cuando ven que están en peligro, pueden hasta traicionar la fe, pueden delatar a los hermanos. Y así en la historia del cristianismo vemos a muchas personas que, como Judas, amaron más las cosas de este mundo, el dinero o la fama o cualquier otra cosa, y traicionan al Hijo de Dios. Y vemos el fin que está escrito para ellos. Entonces comenzaremos, mis amados hermanos, en el versículo 1, que dice así: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. ¿Por qué te jactas de maldad? Vamos a ver lo que dice Spurgeon, este hombre tan estudioso, guiado por el Espíritu Santo, lo que dice acerca de este versículo. Dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh tirano? Doeg no tenía mucho de qué alabarse por haber procurado la matanza de un grupo de sacerdotes indefensos. Un hombre poderoso, sin duda, que mataba a otros hombres que nunca habían tocado una espada. Debía sentirse avergonzado de su cobardía. No había motivo para una exultación, títulos de honor que no son sino una ironía cuando el que las lleva es cruel y mezquino. La misericordia de Dios dura toda la vida, escribe Spurgeon. Contrasta la bondad de Dios con el poder y riquezas de Doeg, y el fundamento de la bondad de Dios que permanece para siempre y se muestra efectiva. Verdaderamente, por mucho que el impío, en su crueldad, quiera hacer mal a los justos, Dios es misericordioso continuamente. Por eso David estaba confiado en la misericordia de Dios y sabe que no será desamparado, porque Dios es un Dios justo.
y dará el justo pago a los impíos. También dice el Salmo 116:5, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Seguimos con los versículos 2 y 3. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste la maldad más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah, dice aquí la palabra. Detente, medita en lo que acabas de leer. Este Doeg, que fue una persona que desagradó mucho a Dios, por lo tanto desagradó al corazón de David, por ser siervo de Dios, por ser justo, porque por su causa mataron a los sacerdotes inocentes, indefensos, habla muy fuerte contra esta persona. Y dice, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste la maldad más que el bien. La lengua, mis amados hermanos, es un instrumento que puede causar mucho dolor. No por gusto, Dios guió a Santiago en el capítulo 3, versículo de 2 al 10, y vamos a leer, hablar de la lengua. Y dice así Dios, Santiago 3, desde el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y sigue, de una fuente puede salir agua dulce y amarga. La lengua, Dios la puso para alabar a Dios, para que hablemos con ella palabras dignas que traigan gloria a nuestro Dios, no para ofender, no para lastimar. Pero dice, ¿pero quién puede refrenar la lengua? La lengua de Doeg no estaba refrenada. Por lo tanto, él no era un varón perfecto. Él maquinó mentira. Él maquinó hacer el mal y usó su lengua para delatar a un justo. Pero Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros aprendamos a refrenar la lengua. Dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que ama la vida comerá buenos frutos si refrena su lengua. Ya yo estoy interpretando para que podamos entender la voluntad de Dios, que refrenemos la lengua, que sepamos taparnos la boca para no hablar lo que no debemos. Dice aquí también, amar el mal, dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Y esto puede llevar, mis amados hermanos, a una maldición, a que Dios maldiga a tal persona que ama más el mal, que ama la injusticia, que abre su lengua para hablar cosas malas, para herir o aún para matar. ¿Saben que espiritualmente la persona puede matar con su lengua a alguien? Por hablar una palabra áspera, por decir algo que ofende, algo que trae dolor al corazón del prójimo. Y esas consecuencias, esa maldición puede caer no solamente sobre la persona quien lo habla, quien lo hizo, sino también, mis amados hermanos, en su casa.
Y vemos un ejemplo muy triste en los tiempos de los reyes, cuando Jeroboam decidió hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Dice Primera de Reyes 13:34. Y esto fue causa del pecado a la casa de Jeroboam. ¿Esto qué? La idolatría y el hacer el mal. Dice, fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Y como dice en el versículo 5 de aquí de Salmos 52, dice, por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah, nuevamente dices después del versículo 5. Entonces, mis amados hermanos, Dios predice el fin de estos malos hombres, de esos cobardes que hablan con su lengua para maldad. Vemos también en el Salmo 119, versículo 163, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. ¿Qué significa? Que el corazón de un cristiano aborrece lo que Dios aborrece. Dios aborrece la mentira porque el padre de mentira es el diablo y Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso David, como decía de un principio, lleno del Espíritu Santo, habló muy fuerte, reprendiendo y diciendo el fin de este hombre. El versículo anterior, el versículo 4 que no leímos, dice así, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Y la palabra perniciosa significa nocivo, malo, dañino, perjudicial, peligroso, maligno. Son los sinónimos. Dice, has amado de toda suerte de estas palabras maliciosas, engañosa lengua. Nuevamente David llama la atención a la lengua mentirosa que maquina cosas malas. Entonces podemos entender, mis amados hermanos, que Dios destruirá a los que hablan con su lengua cosas engañosas y cosas malas. Y miren, el Salmo 5:6 dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces, cuidémonos, cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón en santidad, porque ya vemos que Dios aborrece estas cosas. Y dice, ¿qué es lo que hará Dios a los que aman la maldad? Y a los que llaman blanco a lo negro, y a lo negro lo llaman blanco. ¿Qué hará Dios con estas personas? Los que trastornan las leyes naturales. No, que ahora el hombre puede ser mujer y la mujer puede ser hombre, cambiando con operaciones el sexo como si Dios lo hubiera predicho de antemano o estuviera de acuerdo con lo que la persona está haciendo. Las leyes naturales es que un hombre y una mujer se casan y tienen hijos, pero que vemos el día de hoy, que los hombres se casan, aún van a la iglesia para que les den la bendición, cosa que Dios nunca lo va a hacer, y le dan niños, cogen niños del orfanato o, bueno, usan sus métodos para criar hijos, estos dos hombres haciendo maldad delante de Dios. Y nosotros vamos a estar de acuerdo que Dios pues los va a bendecir. No, mis amados hermanos, la Biblia dejó muy claro lo que es la voluntad de Dios y cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que tener nuestra posición para con estas cosas. Aquí David dejó bien claro qué hará Dios con estas personas que trastornan las cosas buenas, las cosas que Dios estableció, que usan su lengua para lisonjear, para mentir, que amaron más la maldad que el hacer el bien, que buscar el bien y la justicia. Dice, será destruida para siempre tal persona. Será asolada su morada. Dice, lo arrancarás de su morada. Lo desarraigarás de la tierra de los vivientes. En otras palabras, Dios lo llevará a muerte. Muerte eterna, mis amados hermanos. Muerte donde ya no va a haber más
oportunidades de arrepentimiento y volverse a Dios y pedirle perdón. Y no solamente los que hacen, sino todos aquellos que se complacen con los que lo practican. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia nos habla que Dios es muy estricto. Dios es un juez justo. Dios es un fuego consumidor. Él ama las almas y nosotros debemos amar a estas almas. Debemos predicarles por amor y mostrarles la verdad y no permitir que nuestra lengua nos lleve a la muerte juntamente con ellos, lisonjeando que no va a pasar nada o hablando suavemente. No podemos pasarle la mano a lo que Dios dice es pecado. Pero Dios hace diferencia con los que le aman, a los que aman la verdad, a los que buscan la voluntad de Dios. El Señor dice en el Salmo 116, versículo 8 y 9, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Si para estas personas que Dios maldice, dice, los desarraigará, los quitará, les dará muerte, no estarán entre los vivientes de esta tierra. A los hijos de Dios el Señor promete que estaremos delante de Él, andaremos delante de Él en la tierra de los vivientes. Dios da vida en su gran misericordia, pero Él quiere que los hombres que tienen vida hoy reconozcan a Dios, se arrepientan delante de Dios, dejen de hacer las maldades que hacen en este mundo, que hacemos en este mundo los seres humanos. Dios quiere que tomemos la decisión de andar por el camino de verdad y el camino de justicia. Por eso es que Dios deja muy claro en su palabra qué sucederá, cuál es el fin de ellos y de estos también. Entonces nos toca escoger ser como Doeg, que delató, que traicionó la verdad, que traicionó al justo, que mató a los sacerdotes, que mató a los hijos de Dios. Y podemos matar, como dije, no solamente físicamente con una espada, un cuchillo, una pistola, no. Podemos con nuestra lengua matar a las personas, con injusticias, juzgando sin amor, condenando sin misericordia. Entonces nos toca escoger en qué banda vamos a estar, con los bendecidos o con aquellos que lamentablemente ya están en perdición. Tenemos que ser luz, mis amados hermanos. Y sigue el versículo 6 y 7 del Salmo 52, dice David, verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Aquí David está diciendo lo que vamos a hacer nosotros los justos. Dice, al ver la recompensa de los impíos, los justos temerán delante de Dios, se llenarán del temor de Dios, porque conocerán más la justicia de Dios. Y también dice, se reirán. Mis amados hermanos, no es reírse como por complacencia de que el impío cayó, de que el impío sufrió, no, sino de que Dios es justo. Nos gozaremos de la justicia de Dios, pero tenemos que tener misericordia. Mientras vivimos, cada hombre tiene oportunidad de arrepentimiento y nosotros tenemos que ser esos mensajeros que extienden la mano para que estas personas tengan la oportunidad de volverse a Dios. Pero nosotros nos alegraremos. Dice el Salmo 68:3, mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Llegará el momento, mis amados hermanos, que el gozo del Señor será cumplido en nosotros y nuestro gozo será perfecto, será completo cuando veamos el fin de los impíos y la bondad de nuestro Dios para con aquellos que escogieron estar en el camino de Cristo. Nos gozaremos, no tengamos duda de eso, pero ahora lloremos con los que lloran, alegrémonos con los que se alegran, prediquemos la verdad sin mácula, sin distorsión alguna. Amonestemos a los que andan en mal camino,
extendamos la mano al que está perdido para darle oportunidad, para que no sean como Doeg, que no tengan la maldición que cayó sobre esa persona, para que no sean desarraigados de la tierra de los vivientes. Por eso ahora tengamos misericordia de ellos. Alegrémonos con temor, dice la palabra de Dios, y guardemos nuestra lengua de toda maldad. Esto nos enseña, estos versículos, que tenemos que confiar solo en Dios. Listo. Este es el hombre que puso su confianza en sus riquezas y no puso a Dios como fortaleza. Dios nos quiere enseñar que tenemos que confiar solamente en Dios, no poner la fortaleza en nada, ni en las riquezas, ni en las fuerzas, ni en la sabiduría humana, ni en nada. Que nuestra fortaleza sea Cristo, que nuestra confianza esté plenamente en Él, que tenemos que amar lo bueno y apartarnos de todo mal. Primera de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así quiere, que haciendo el mal. Los justos, los que quieren vivir piadosamente, padecerán persecución, como habíamos visto el lunes pasado, acerca de la persecución del cristiano. Mejor es que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal, mis amados hermanos. Y termina este capítulo de Salmo 52, versículo 8 y 9. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Vemos que David expresa su confianza, la firmeza en el fundamento que él está parado, que es sobre su Dios. Y dice, y esto me llevará a alabar tu santo nombre. En medio de la persecución que estaba viviendo David, porque lo estaban persiguiendo, David alaba a su Dios, expresa su confianza en Dios. Y dice, yo como olivo verde, ¿qué quiere decir? Yo soy como un árbol plantado junto a los ríos y no seré conmovido. Yo traeré frutos dignos de alabanza a mi Dios. Eso está escrito en Salmo 1. El mismo David, seguro. Bueno, aquí no dice quién fue el que escribió el Salmo 1, pero entendemos que es la forma de escribir de David. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Así él está tan confiado en su Dios de que él, como un árbol verde, estará en la casa de su Dios, andará delante de Dios adorando su santo nombre. ¿Por qué? Porque David en su corazón amaba a su Dios. Meditaba en su palabra día y noche. Y el Señor es fiel. Y muy perseguido David, siempre fue librado por la mano de su Dios, en quien él confiaba. Por eso dice, te alabaré y confiaré y esperaré en tu nombre. En el Salmo 62:8 dice, esperad en él en todo tiempo, pueblos, derramad delante de él su corazón. Dios es nuestro refugio. Constantemente David llama al pueblo de Dios a confiar en él. Por eso esperemos y confiemos en nuestro Dios. Este salmo nos enseña que no se jacte el malo por sus riquezas y por la maldad que él está haciendo, porque él ya tendrá su fin. Mas nosotros confiaremos en Jehová perpetuamente y para siempre, como dice el rey David. Mis amados hermanos, les mando un fuerte abrazo desde Rusia. Que el Señor les bendiga.